Mi hijo me miró como si fuera basura en la calle y dijo que yo era una pariente lejana. Delante de su jefe. Delante de su novia de apellido compuesto. Delante de toda esa gente elegante que bebía champán en copas que probablemente costaban más que mi renta mensual. En ese momento supe que había perdido a mi hijo. No a la muerte. No a la distancia. Lo perdí ante su propia ambición, ante su vergüenza de las manos que lo criaron. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta ese salón de cristal y mármol. Yo, María Maldonado, con mi vestido de $30 y mis zapatos que me apretaban los pies hinchados. Me llamo María Maldonado. Tengo 52 años y las manos de una mujer de 70. Manos agrietadas, nudillos hinchados, uñas que nunca han conocido un salón de belleza. Son manos de lavar pisos ajenos, de exprimir trapos sucios, de cargar bolsas del mercado caminando kilómetros porque el autobús cuesta y cada peso cuenta. Estas manos criaron a un hijo sola después de que mi esposo muriera en un accidente de construcción. Estas manos pagaron una universidad privada limpiando oficinas mientras la ciudad dormía. Pero esa noche, en ese salón lleno de luces brillantes y gente hermosa, estas manos parecían mi condena. Había viajado 12 horas en autobús desde mi pueblo. 12 horas con el trasero adolorido en un asiento que olía a humanidad cansada, aferrando una bolsa de plástico con tamales que había preparado para mi hijo porque sé que le encantan, aunque probablemente ahora los considere comida de pobres. Me había puesto mi mejor vestido, el azul marino que compré hace 3 años para la boda de mi prima. Me había peinado con cuidado, recogiendo las canas rebeldes con un broche que perteneció a mi madre. Incluso me puse los aretes de perlas falsas que me regaló mi comadre. Quería verme presentable. Quería que mi hijo se sintiera orgulloso. Qué estúpida fui. La invitación llegó 2 semanas antes. Mi hijo llamó, algo inusual porque normalmente solo me escribía mensajes cortos. Su voz sonaba emocionada. Había una fiesta en su empresa. Algo importante. Gente importante estaría ahí. Quería que yo fuera. Quería que conociera su mundo. Después de 3 años de visitarlo solo en Navidad, después de verlo cada vez más distante, más pulido, más extraño, pensé que finalmente había llegado mi momento. Pensé que quería integrarme a su vida nueva. Pensé que estaba listo para mostrarle a su gente exitosa de dónde venía, quien lo había formado. Me equivoqué en todo. Cuando llegué al edificio de espejos y acero, un portero con uniforme más elegante que mi vestido de boda me preguntó si estaba perdida. Tuve que mostrarle la invitación 3 veces. En el elevador, una mujer con un perfume que probablemente costaba mi salario mensual me miró de arriba abajo y se alejó sutilmente, como si la pobreza fuera contagiosa. Yo apretaba mi bolsa de tamales contra el pecho, sintiendo el calor que aún emanaba, recordándome mi cocina humilde, mi casa de paredes descascaradas, mi vida real. El salón era de otro planeta. Techos altísimos con lámparas que parecían joyas colgantes. Meseros circulando con bandejas plateadas. Música suave que no reconocía. Y gente. Tanta gente hermosa, perfumada, sonriente, con dientes blanquísimos y ropa que se veía cara incluso para mis ojos inexpertos. Busqué a mi hijo con la mirada, mi corazón latiendo con anticipación. Lo vi junto a la barra, conversando con una mujer rubia de vestido negro y un collar que brillaba como estrellas pequeñitas. Caminé hacia él, sorteando grupos de conversación, sintiendo todas las miradas sobre mí como agujas. Mi hijo me vio acercarme y algo cruzó por su rostro. No fue alegría. Fue algo parecido al pánico. Pero necesito regresar. Necesito que entiendan cómo llegamos hasta aquí, mi hijo y yo. Necesito que vean las grietas que se formaron entre nosotros, tan lentas que no las noté hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó hace 16 años, cuando mi esposo Roberto no regresó del trabajo. Un andamio mal instalado, dijeron. Una caída de 4 pisos. Murió instantáneamente, como si eso fuera un consuelo. Yo tenía 36 años y un hijo de 8 que preguntaba cada noche cuándo volvería papá. La indemnización de la constructora fue una miseria insultante que se esfumó en 3 meses entre el funeral y las deudas acumuladas.
Me quedé sola con un niño que alimentar y una renta que pagar en un pueblo donde las oportunidades laborales para una mujer sin educación universitaria eran limpiar casas o vender comida. Hice ambas cosas. Y más. Mi primer trabajo era de 6 de la mañana a 2 de la tarde, limpiando una escuela privada. Baños, salones, pasillos interminables. Mis rodillas comenzaron a doler después del primer mes de restregar pisos de rodillas. Después corría a casa. Preparaba comida rápida para mi hijo, lo ayudaba con la tarea mientras comía parada, y luego salía a vender tamales en la esquina del mercado hasta las 8 de la noche. Los fines de semana lavaba ropa ajena. Sábanas, toallas, ropa interior de familias que podían pagar por no lavar su propia mugre. Dormía 4 horas diarias. Mi cuerpo se convirtió en un mapa de dolor constante. Espalda que crujía al levantarme. Manos que sangraban por el cloro y el jabón industrial. Pies hinchados que ya no cabían en mis zapatos viejos. Pero cada peso que ganaba iba directo a la educación de mi hijo. Primaria privada. Secundaria privada. Libros nuevos, no usados. Uniforme planchado. Dinero para las excursiones escolares que los otros niños daban por sentado. Cuando llegó el momento de la universidad, trabajé turnos nocturnos limpiando oficinas corporativas. De 10 de la noche a 6 de la mañana, sola en edificios vacíos, pasando la aspiradora sobre alfombras lujosas, limpiando escritorios de ejecutivos que ganaban en un día lo que yo en un mes. Luego llegaba a casa, dormía 2 horas, y salía a vender mis tamales. Mi hijo estudiaba administración de empresas en la universidad más cara de la región. Nunca le dije cuánto costaba. Nunca le mostré mis manos sangrando. Nunca le conté sobre las noches que lloraba de cansancio en esos edificios vacíos, preguntándome si mi cuerpo aguantaría un año más. Quería que estudiara sin culpa, sin presión, sin saber el precio exacto de cada clase, cada libro, cada semestre. Quizás ese fue mi error. Quizás debí enseñarle el costo real de su educación. Quizás debí llevar mis manos agrietadas a sus clases elegantes y decirle, esto es lo que cuesta tu futuro. Pero una madre protege. Una madre sacrifica. Una madre cree que el amor y el esfuerzo eventualmente serán reconocidos. Qué ingenua fui. Mi hijo se graduó con honores hace 3 años. Yo estaba en la ceremonia, sentada hasta atrás porque llegué tarde desde el trabajo. Lo vi caminar por ese escenario con su toga y birrete, estrecharle la mano al rector, recibir su diploma con una sonrisa amplia. Lloré tanto que la señora a mi lado me ofreció un pañuelo. Pensé que todo había valido la pena. Cada noche sin dormir. Cada dolor de espalda. Cada comida que me salté para que él pudiera comer mejor. Todo había culminado en ese pedazo de papel que garantizaba un futuro mejor. Consiguió trabajo inmediatamente en una corporación grande de la capital. Un salario que me dejó sin aliento cuando me lo contó por teléfono. Más de lo que yo había ganado en toda mi vida sumado. Se mudó a la ciudad, a un apartamento que yo nunca vi pero que describía con entusiasmo. Edificio moderno, gimnasio, piscina, seguridad las 24 horas. Un mundo completamente diferente al nuestro pueblo polvoriento donde los perros callejeros aullaban en las noches. Al principio llamaba seguido. Cada semana me contaba sobre su trabajo, sus compañeros, los proyectos importantes que le asignaban. Yo escuchaba sin entender la mitad de los términos corporativos que usaba, pero me encantaba oír la emoción en su voz. Me enviaba dinero cada mes, más de lo que necesitaba. Insistía en que dejara al menos uno de mis trabajos. Dejé el de lavar ropa ajena. Mis manos agradecieron el descanso, aunque seguían destruidas por años de maltrato. Pero algo comenzó a cambiar. Las llamadas se volvieron más cortas, más espaciadas. Los mensajes reemplazaron las conversaciones. Cuando venía a visitarme en Navidad, se quedaba solo 2 días en lugar de una semana. Siempre tenía prisa por regresar. Siempre había algo urgente en el trabajo. Siempre miraba su teléfono con más atención de la que me prestaba a mí. Yo lo atribuía a su éxito, a sus responsabilidades crecientes. Me sentía orgullosa de que fuera tan solicitado, tan importante. Luego empecé a notar otras cosas. La forma en que corregía mi gramática cuando hablaba. La manera en que cambiaba de tema cuando yo mencionaba a las vecinas o las chismosas del mercado. Cómo se avergonzaba visiblemente cuando los viejos amigos del pueblo lo saludaban efusivamente en la calle.
Una vez lo vi rechazar un taco de la señora Lupita que vende en la esquina desde que tenemos memoria, diciendo que estaba cuidando su dieta. La misma señora Lupita que le regalaba tacos extras cuando éramos pobres, y él era un niño flaco con hambre constante. Me decía a mí misma que era normal, que la gente cambia cuando progresa, que era natural que adoptara las costumbres de su nuevo entorno. Pero en el fondo, algo me carcomía, una sensación de pérdida que no podía nombrar. Como si mi hijo estuviera desapareciendo detrás de una máscara de profesionalismo y sofisticación, y en su lugar hubiera un extraño que usaba palabras en inglés y se quejaba del tráfico capitalino. Entonces llegó la llamada. Hace 3 semanas. Su voz sonaba diferente, más animada que en meses. Había un evento importante en su empresa. Una fiesta de aniversario. Iban a estar los directores regionales, los gerentes principales, gente muy importante de la corporación. Y quería que yo fuera. Insistió. Dijo que era importante para él que estuviera ahí. Que quería mostrarme su mundo. Que había llegado el momento de integrar las partes de su vida. Mi corazón se llenó de esperanza como un globo inflándose. Pensé que finalmente había superado esa fase de distanciamiento. Pensé que estaba listo para reconocerme públicamente como la madre que lo había criado, para presentarme a sus colegas sin vergüenza. Pensé que había llegado mi recompensa emocional después de años de sentirme cada vez más invisible en su vida nueva. Me gasté medio salario en un vestido nuevo. Fui a la peluquería por primera vez en años. Practiqué sonrisas frente al espejo. Preparé sus tamales favoritos, los de pollo con salsa verde que le encantaban de niño. Hice el viaje interminable en autobús con mariposas en el estómago, imaginando el momento en que me presentaría con orgullo a su gente importante. Nunca imaginé que me había invitado para usarme, para decorar su imagen de hijo devoto que ayuda a familiares pobres, para impresionar a sus superiores con su falsa generosidad. Yo no era su invitada de honor. Era su proyecto de caridad. Cuando finalmente llegué hasta donde estaba mi hijo junto a la barra, él se puso rígido, completamente rígido, como si hubiera visto un fantasma o algo peor. La mujer rubia a su lado me miró con curiosidad educada, esa mirada que la gente bien educada usa cuando no sabe si debe reconocer tu existencia. Mi hijo me tomó del codo, no con cariño sino con firmeza, casi con urgencia, y me alejó unos pasos. Entonces llegaron las presentaciones. Un grupo pequeño se formó alrededor de nosotros. Gente elegante con copas de vino y sonrisas profesionales. La mujer rubia resultó ser su novia, Daniela. Apellido Montero Sánchez. Claro que tenía apellido compuesto. Un hombre mayor con traje gris oscuro y corbata de seda era su supervisor directo. Una pareja joven que trabajaba en su departamento. Todos mirándome, esperando que mi hijo explicara quién era esta mujer con vestido barato y zapatos que claramente no pertenecían a ese ambiente. Mi hijo carraspeó. Dudó. Vi el cálculo en sus ojos, la decisión formándose en tiempo real. Y entonces salieron las palabras que me partieron en dos. Ella es una pariente lejana. Una prima segunda de provincia que está de visita. Alguien a quien la familia ayuda de vez en cuando. Dijo pariente lejana como quien dice problema menor. Dijo provincia como quien dice atraso. Dijo ayuda como quien dice caridad inmerecida. Nadie notó cómo se me cortó la respiración. Nadie vio cómo mis dedos apretaron la bolsa de tamales hasta que el plástico crujió. Sonreí. Asentí. Murmuré un saludo apenas audible. La conversación continuó alrededor mío como si yo fuera un mueble incómodo que había que tolerar por educación. Daniela me preguntó de qué parte de la provincia venía, con ese tono condescendiente que usan las personas cuando hablan con niños o con gente que consideran intelectualmente inferior. Contesté con voz pequeña. Dije el nombre de mi pueblo. Nadie lo conocía, por supuesto. Alguien hizo un chiste sobre lo pintoresco que debía ser vivir en el campo. Todos rieron cortésmente. Mi hijo rió también, más fuerte que los demás, como tratando de demostrar que él también encontraba mi existencia rural vagamente divertida. Cada risa era una puñalada. Me quedé ahí parada, sonriendo como idiota, mientras ellos hablaban de cosas que no entendía. Fusiones corporativas, estrategias de mercado, viajes de negocios a Miami, restaurantes caros con nombres en francés. Yo asentía cuando parecía apropiado, sosteniendo mi bolsa de tamales como si fuera un salvavidas. Nadie preguntó qué había en la bolsa. Nadie mostró interés real en conocerme. Yo era un elemento decorativo en la narrativa de generosidad de mi hijo.
Entonces una señora mayor se acercó. Cabello blanco perfectamente peinado, vestido color vino, joyas discretas pero claramente caras. Tenía ojos amables, arrugas de sonrisa genuina. Me preguntó directamente cómo me llamaba. Dije mi nombre completo. María Maldonado. Me preguntó a qué me dedicaba en mi pueblo. Y algo en su amabilidad, en su interés sincero, abrió una compuerta dentro de mí. Comencé a hablar. Le conté sobre mi trabajo limpiando la escuela, sobre mis tamales que vendía en el mercado, sobre mi pueblo pequeño pero lleno de gente trabajadora y honesta. La señora mayor escuchaba con atención genuina. Asentía. Sonreía. Me hacía preguntas sobre mi pueblo, sobre las tradiciones, sobre la comida típica. Por primera vez en toda la noche me sentí como un ser humano completo, no como una vergüenza ambulante. Otras personas comenzaron a acercarse, atraídas por la conversación. Un círculo pequeño se formó alrededor nuestro. La señora comentó que admiraba a las personas trabajadoras, que su propia madre había sido costurera y le había enseñado el valor del esfuerzo. Me sentí validada, vista, reconocida. Y en ese momento de calidez humana, cometí mi error. Abrí mi boca y dije las palabras que desencadenarían todo. Mencioné que estaba muy orgullosa de mi hijo, que había trabajado muy duro para darle una buena educación, que verlo triunfar en esta empresa tan prestigiosa era la recompensa a años de sacrificio. No dije nada exagerado. No revelé detalles íntimos. Simplemente expresé orgullo maternal, algo que cualquier madre en mi situación habría dicho. Pero vi el cambio en el ambiente inmediatamente. El círculo de personas se quedó en silencio. Miradas confusas se intercambiaron. La señora mayor frunció ligeramente el ceño, como tratando de conectar información que no cuadraba. Alguien murmuró algo sobre haber entendido que éramos primas lejanas. Y entonces vi a mi hijo abriéndose paso entre la gente con la cara descompuesta. No era preocupación por mí. Era pánico puro por él mismo. Me tomó del brazo. Sus dedos se clavaron en mi piel a través de la tela del vestido. Dolió físicamente, pero dolió más la forma en que me miró. Con furia. Con resentimiento. Como si yo hubiera cometido un crimen imperdonable. Me jaló. Literalmente me arrastró fuera del círculo de conversación. Murmuró disculpas a los presentes sobre que su pariente lejana se confundía fácilmente, que a veces mezclaba las historias, que la edad hacía eso. Tengo 52 años. No soy una anciana senil. Me llevó hacia un rincón del salón. No completamente privado. Había gente cerca. Meseros pasando. Grupos conversando a pocos metros. Pero él ya no le importaba. La máscara de profesional controlado se había caído completamente. Lo que quedaba era algo feo, algo que nunca había visto en mi hijo. Rabia pura dirigida hacia mí. Su voz comenzó en un siseo furioso. Me preguntó qué diablos estaba haciendo. Me dijo que le había dado instrucciones claras. Sonreír. Asentir. No hablar demasiado. No llamar la atención. No arruinar su noche importante. Pero yo había hecho exactamente lo contrario. Había contado historias de mi vida patética. Había mencionado mi trabajo de limpieza. Había revelado que era su madre, no una prima lejana. Había destruido la narrativa cuidadosamente construida que él necesitaba para impresionar a su jefe. Entonces su voz subió. Ya no susurraba. Gritaba. Me preguntó por qué no podía simplemente cerrar mi boca. ¿Por qué tenía que arruinar todo lo que él había construido? Me dijo que mirara a mi alrededor, que mirara cómo vestía la gente, cómo hablaba, cómo se comportaba. Y luego que me mirara a mí misma. Mi vestido barato. Mis zapatos viejos. Mi peinado anticuado. Mi acento provinciano. Parecía una campesina en un evento de gala. Una vergüenza ambulante. Su saliva salpicó mi cara mientras gritaba. Podía oler el alcohol en su aliento. Sus ojos estaban inyectados, no sé si de furia o de vergüenza o de ambas. Me dijo que había sido un error traerme, que debió inventar una excusa, que yo era un recordatorio constante de todo lo que él había luchado por dejar atrás. La pobreza, la mediocridad, el pueblo polvoriento lleno de gente sin ambiciones. Yo representaba su pasado y él estaba tratando desesperadamente de construir un futuro diferente. Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas. No podía controlarlas. Caían calientes y silenciosas mientras mi hijo continuaba vomitando veneno. Gente comenzó a voltear, a mirar, a dejar de fingir que no escuchaban. El volumen de las conversaciones cercanas bajó. Teléfonos se levantaron discretamente. Y mi hijo siguió gritando,
ajeno o indiferente al hecho de que estaba creando exactamente la escena que tanto temía. Me llamó carga, obligación, piedra en su zapato. Cuando finalmente se quedó sin palabras, sin aliento después de vaciar todo su veneno sobre mí, hubo un silencio terrible. Un silencio que se extendió por el rincón donde estábamos. Podía sentir los ojos de desconocidos clavados en nosotros. Podía escuchar murmullos sofocados. Alguien tosió incómodamente. Un mesero se alejó rápidamente con su bandeja. Temblaba. Todo mi cuerpo temblaba como si tuviera frío, aunque el salón estaba perfectamente climatizado. Mis manos apretaban la bolsa de tamales con tanta fuerza que sentía las uñas clavándose en mis palmas a través del plástico. Las lágrimas seguían cayendo, pero ya no sollozaba. Algo dentro de mí se había endurecido en esos minutos de humillación pública. Levanté la vista y miré a mi hijo directamente a los ojos. Esos ojos que había visto abrirse por primera vez en el hospital hace 30 años. Esos ojos que lloraron en mi hombro cuando su padre murió. Esos ojos que brillaron de emoción cuando recibió su carta de aceptación universitaria. Ahora eran los ojos de un extraño. Fríos. Calculadores. Llenos de resentimiento hacia la mujer que le dio la vida. Mi voz salió quebrada pero clara. Le dije que él también había dejado algo atrás. Algo más importante que la pobreza o el pueblo polvoriento. Había dejado atrás la decencia, el respeto, la gratitud, la humanidad básica que yo creía haberle enseñado. Había cambiado su alma por un título universitario y un apartamento con piscina. Le recordé en voz baja, porque ya no tenía fuerzas para gritar, que cada centavo de lo que él era hoy había salido de mis manos destruidas. Cada clase, cada libro, cada comida en la cafetería universitaria, cada cerveza que tomó con sus amigos mientras yo fregaba pisos ajenos. Todo pagado con mi cuerpo, mi salud, mi juventud sacrificada. Se rió. Una risa corta, amarga, cruel. Me dijo que eso era exactamente mi problema. Que creía que merecía gratitud eterna por haber cumplido mi obligación como madre. Que tener un hijo implica responsabilidades. Que él no me había pedido nacer. Que yo había elegido criarlo y ahora esperaba que él pagara esa deuda emocional por el resto de su vida. Sus palabras fueron peores que los gritos. Sentí algo rompiéndose dentro de mi pecho. No era mi corazón de manera literal, aunque en ese momento el dolor físico fue tan real que me llevé la mano al esternón esperando encontrar sangre. Era algo peor. Era la última hebra de esperanza que me conectaba con mi hijo desintegrándose en cenizas. Ese momento terrible en que una madre acepta que la criatura que trajo al mundo, que alimentó, que protegió, ya no existe. En su lugar hay un extraño con su cara. No dije nada más. No había nada más que decir. Las palabras se habían acabado entre nosotros. Toda una vida de amor incondicional, de sacrificio silencioso, de esperanza tonta, reducida a esta escena patética en un rincón de un salón elegante. Di un paso atrás. Luego otro. Mi hijo no intentó detenerme. Se quedó ahí parado, respirando agitadamente, con las manos cerradas en puños a los costados. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Cada paso era una agonía. No por los zapatos apretados, sino por la humillación que cargaba como un peso visible sobre mis hombros. La gente se apartaba a mi paso. Algunos con lástima en los ojos. Otros con incomodidad, como si la tragedia fuera contagiosa. Nadie me detuvo. Nadie me habló. Yo era la campesina llorona que había arruinado la fiesta elegante con su drama provinciano. Pasé junto a una mesa alta donde había un hombre mayor. Cabello gris perfectamente peinado hacia atrás. Traje oscuro de corte impecable. Corbata azul marino con alfiler de oro. No sostenía una copa de champán como los demás. Tenía un vaso con lo que parecía whisky. Estaba solo, recargado contra la mesa, y me miraba con una expresión que no pude descifrar. No era lástima. No era desprecio. Era algo más penetrante. Evaluación. Juicio. Comprensión. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi que había estado ahí. Cerca de donde mi hijo me gritó. Lo suficientemente cerca para haber escuchado todo. Sus ojos grises me siguieron mientras yo pasaba con la cabeza gacha y las lágrimas todavía cayendo. No dijo nada, pero algo en su expresión me hizo sentir que había sido vista. Verdaderamente vista. No como la vergüenza de alguien, sino como un ser humano que acababa de ser destrozado públicamente. Llegué al elevador y apreté el botón con dedos temblorosos. Tardó una eternidad en llegar. Me quedé ahí parada frente a las puertas cerradas, sintiendo la mirada de la gente sobre mi espalda. Cuando finalmente las puertas se abrieron, entré y me apoyé contra la pared.
En el reflejo de las puertas metálicas vi mi imagen. Máscara de rímel corrido. Ojos hinchados. Expresión de derrota absoluta. Parecía una mujer de 70 años, no de 52. Salí a la calle y el aire frío de la noche me golpeó. Busqué un taxi con desesperación. Necesitaba alejarme de ese edificio, de esa ciudad, de todo lo que representaba el mundo nuevo de mi hijo. Un taxi amarillo se detuvo. Me subí. El conductor me miró por el espejo retrovisor y su expresión cambió cuando vio mi estado. Me preguntó si estaba bien. Esa simple pregunta de un extraño abrió las compuertas. Lloré. Sollocé. No pude contenerme. Y le conté todo. A ese taxista desconocido le vacié mi alma. Le hablé de los años de sacrificio. De las esperanzas traicionadas. Del hijo que me había negado 3 veces antes de que cantara el gallo. Él escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, pasándome pañuelos de papel de una caja que tenía en el asiento delantero. Mientras el taxi atravesaba las calles iluminadas de la ciudad, yo miraba por la ventana los edificios altos, las luces brillantes, el mundo al que mi hijo ahora pertenecía y del cual yo había sido expulsada. Los 3 días siguientes los pasé en un hotel barato cerca de la terminal de autobuses. Una habitación estrecha con paredes delgadas donde podía escuchar las conversaciones de los vecinos y el ruido del tráfico toda la noche. No dormí prácticamente nada. Me quedaba acostada mirando el techo manchado, reviviendo cada momento de esa noche horrible. Cada palabra venenosa. Cada mirada de desprecio. La risa cruel cuando le recordé mis sacrificios. No quería regresar a mi pueblo todavía. No podía enfrentar las preguntas de las vecinas. La comadre que me había prestado dinero para el vestido nuevo. La señora Lupita que me había despedido con bendiciones y buenos deseos. Todos esperando que les contara sobre la maravillosa fiesta, sobre lo orgulloso que estaba mi hijo de presentarme a su gente importante. No podía decirles la verdad. No todavía. Necesitaba tiempo para procesar mi humillación en privado. Mi hijo no llamó. No escribió. Silencio absoluto. Como si yo hubiera dejado de existir para él después de esa noche. Quizás eso era exactamente lo que él quería. Que yo desapareciera de su vida elegante sin dejar rastro. Que me quedara en mi pueblo como un recuerdo vergonzoso que nunca más tendría que confrontar. Compré mi boleto de autobús para el día siguiente. 12 horas de regreso a mi realidad. A mi casa humilde. A mis trabajos mal pagados. A mi vida pequeña que mi hijo consideraba tan patética. Empaqué mis pocas cosas. El vestido que nunca volvería a usar. Los zapatos que me habían torturado los pies. La bolsa de tamales que nadie había querido probar y que ahora estaba en la basura del hotel. Entonces sonó mi teléfono. Era tarde, casi las 10 de la noche. El número de mi hijo apareció en la pantalla. Mi primer instinto fue no contestar. Dejarlo ir al buzón de voz. Borrar su número. Cortar ese último hilo que nos conectaba. Pero algo en mí, quizás la estúpida esperanza maternal que nunca muere completamente, me hizo contestar. Su voz sonaba diferente. Temblorosa. Rota. Asustada. No era la voz del profesional arrogante que me había gritado en la fiesta. Era algo más cercano a la voz del niño que solía tener pesadillas y me llamaba en medio de la noche. Me pidió que fuera a verlo. Por favor, repitió varias veces. Necesitaba hablar conmigo. Era urgente. Era importante. Mi primer pensamiento fue negarme. Colgar. Dejarlo experimentar aunque fuera una fracción del abandono que yo sentí. Pero escuché algo en su tono que me hizo dudar. A la mañana siguiente tomé un taxi hasta su oficina. El edificio era tan imponente como el lugar de la fiesta. Vidrio y acero reflejando el cielo gris. Gente con trajes caros entrando y saliendo con prisa importante. Yo llevaba mi ropa normal de siempre. Pantalones sencillos. Blusa de algodón. Zapatos cómodos. Ya no me importaba verme presentable para su mundo. El guardia de seguridad me detuvo en la recepción. Tuve que llamar a mi hijo para que bajara a buscarme porque no me dejaban subir sola. Esperé en el lobby sintiendo las miradas de la gente que pasaba. 10 minutos después apareció en el elevador. Y casi no lo reconocí. Estaba pálido. Ojeras profundas marcaban su rostro como moretones. El cabello despeinado, sin el gel que siempre usaba para verse impecable. La camisa arrugada. La corbata floja. Parecía no haber dormido en días. Parecía un hombre derrotado. Parte de mí sintió una satisfacción oscura al verlo así. Otra parte, la parte maternal que nunca muere completamente, sintió preocupación. Me llevó a su oficina en silencio.
Pero no era la oficina espaciosa con ventanas que él me había descrito con tanto orgullo en llamadas anteriores. Era un cubículo. Un espacio pequeño sin ventanas, con paredes de tela gris, compartido con otras 3 personas que trabajaban en silencio con audífonos puestos. Una computadora. Un teléfono. Una silla incómoda. Nada de las fotografías enmarcadas o los premios que supuestamente tenía en su escritorio ejecutivo. Se sentó pesadamente y se cubrió la cara con las manos. Respiró profundo varias veces antes de poder hablar. Entonces me contó todo. El hombre mayor del traje impecable que yo había visto en la fiesta. El que me había mirado con esa expresión penetrante cuando salí humillada del salón. Era Rodrigo Méndez, el nuevo director regional. Acababa de ser transferido desde otra ciudad y esa noche era su primera aparición oficial en la sucursal. Había llegado temprano a la fiesta, dijo mi hijo. Sin anunciarse. Sin hacer ruido. Quería observar a los empleados en un ambiente informal antes de las presentaciones formales. Quería ver cómo se comportaban cuando creían que no estaban siendo evaluados. Era su método para conocer el verdadero carácter de la gente con la que trabajaría. Había estado ahí, a pocos metros, cuando mi hijo me presentó como pariente lejana, cuando me jaló del brazo con violencia, cuando me gritó que parecía una campesina, cuando me dijo que era una vergüenza. Cuando escupió todo ese veneno sobre la mujer que lo crió. Rodrigo Méndez había escuchado cada palabra. Había visto cada gesto de desprecio. Había sido testigo de la crueldad completa. 2 días después hubo una reunión de gerencia. Mi hijo esperaba que le anunciaran su ascenso a supervisor de zona. Llevaba meses trabajando para esa promoción. Horas extras. Fines de semana sacrificados. Proyectos exitosos. Todos los números indicaban que el puesto era suyo. La oficina con ventanas. El aumento de salario. El equipo propio. El estacionamiento reservado. Todo estaba prácticamente garantizado. Pero en esa reunión, frente a todos los gerentes y supervisores, Rodrigo Méndez habló. Dijo que había observado comportamientos preocupantes en algunos miembros del equipo. Que el carácter era tan importante como la competencia técnica. Que no podía confiar departamentos enteros a personas que trataban con crueldad a sus propios familiares. Que alguien capaz de humillar públicamente a su madre era alguien capaz de humillar a subordinados, de abusar del poder, de crear ambientes tóxicos. No dijo el nombre de mi hijo directamente, pero todos sabían de quién hablaba. Los rumores ya habían circulado. Alguien había grabado parte de la escena con el teléfono. El ascenso fue para otra persona. Una mujer más joven con menos antigüedad pero, según las palabras de Rodrigo Méndez, con integridad demostrada. Mi hijo no solo perdió la promoción. Fue movido de su oficina espaciosa a este cubículo compartido. Su equipo de 5 personas fue redistribuido. Sus proyectos importantes fueron reasignados. En términos corporativos elegantes, fue degradado sin que sonara como degradación. Una reorganización estratégica, lo llamaron. Pero todos en la oficina entendieron el mensaje. Peor aún, me contó mi hijo con voz quebrada, era el trato de sus colegas. Antes lo respetaban, lo admiraban incluso. Era el joven brillante en ascenso meteórico. El ejemplo a seguir. Ahora lo evitaban en los pasillos. Las conversaciones se detenían cuando él entraba a las salas de juntas. Nadie lo invitaba a los almuerzos grupales. Su asistente había pedido transferencia a otro departamento. La gente susurraba a sus espaldas. Malagradecido. Cruel. Hipócrita. Las palabras lo seguían como sombras. Su novia Daniela de apellido compuesto había terminado con él. Le dijo que no podía estar con alguien capaz de tratar así a su propia madre. Que revelaba algo oscuro en su carácter. Que si así trataba a la mujer que lo había criado, como la trataría a ella eventualmente. Se fue y se llevó las llaves del apartamento que compartían. Mi hijo tuvo que mudarse a un lugar más pequeño, más barato, más acorde con su nuevo salario reducido. Mientras me contaba todo esto, buscaba mi mirada. Buscaba algo en mis ojos. Compasión quizás. Lástima. La respuesta maternal automática que siempre había estado ahí sin importar qué. Pero yo me mantuve neutral. Escuchando sin expresión. Dejando que sintiera aunque fuera un poco de la frialdad que yo había sentido cuando me llamó pariente lejana. Cuando terminó su recuento de desgracias, hubo un silencio largo. Luego llegó la petición. La razón real por la que me había llamado. Me preguntó si podía hablar con Rodrigo Méndez. Explicarle que había sido un malentendido. Que estaba estresado esa noche. Que yo sabía que él no era realmente así. Que era buen hijo.
que merecía otra oportunidad, que una madre perdonaba siempre, que mi testimonio podría cambiar la opinión del director. Quería que lo rescatara. Otra vez. Como siempre. Como cuando pagaba sus deudas universitarias. Como cuando le compraba ropa nueva para entrevistas. Como cuando mentía a los vecinos sobre por qué no visitaba en Navidad. Quería que usara mi dolor, mi humillación, mi perdón maternal automático, para arreglar el desastre que él mismo había creado. Quería convertir mi sufrimiento en su salvación profesional. La petición me indignó de una manera que ni siquiera los gritos de la fiesta lo habían hecho. Me di cuenta en ese momento de algo terrible. Mi hijo no me había llamado porque sentía remordimiento genuino. Me había llamado porque me necesitaba. Otra vez. No como madre. Como herramienta. Como recurso útil para resolver su problema. Yo seguía siendo instrumental para él. Solo que ahora la utilidad era diferente. Le pregunté directamente mirándolo a los ojos. Me preguntaba si ahora sí era su madre. Si ahora que me necesitaba yo había recuperado mágicamente ese título. Mi hijo bajó la mirada. No pudo sostener mis ojos. Sus manos temblaban sobre el escritorio. Abrió la boca varias veces, pero no salieron palabras. Porque no había respuesta correcta a mi pregunta. Cualquier cosa que dijera revelaría la verdad que ambos ya sabíamos. Yo solo importaba cuando era útil. Cuando servía a sus propósitos. Cuando podía resolver sus problemas o financiar sus sueños, o ahora reparar su reputación destruida. Le dije que no. Simple. Directo. Sin explicaciones elaboradas. No iría a hablar con su jefe. No iría a suplicar por él. No convertiría mi humillación en su redención. No usaría mi dolor como moneda de cambio para comprar su regreso al favor corporativo. Esos días habían terminado. Los días en que yo sacrificaba mi dignidad por su comodidad habían muerto en esa fiesta hace 3 días. Vi algo cruzar por su rostro. Incredulidad primero. Como si genuinamente no pudiera procesar que yo le estaba negando algo. Luego enojo. Un destello de la misma furia que había visto en la fiesta. Como me atrevía a negarle ayuda cuando él la necesitaba. Después desesperación. Porque finalmente entendía que había quemado el último puente que lo conectaba conmigo. Le dije que esto era su lección. Que aprendería lo que yo había aprendido durante años de trabajar hasta destruir mi cuerpo. Que la dignidad no se recupera con mentiras o manipulaciones. Que las consecuencias de nuestras acciones no desaparecen porque sean inconvenientes. Que tratar mal a las personas tiene un precio, y ese precio a veces es muy alto. Le dije que cuando estuviera listo para presentarme como su madre sin vergüenza, sin condiciones, sin cálculos de imagen profesional, entonces podríamos hablar. Cuando pudiera mirarme a los ojos y reconocer todo lo que yo había dado sin esperar nada a cambio. Cuando pudiera disculparse no porque me necesitaba, sino porque genuinamente entendía el daño que había causado. Solo entonces habría algo que discutir entre nosotros. Me levanté de la silla incómoda del cubículo. Tomé mi bolsa. Mi hijo se desmoronó. Literalmente se derrumbó sobre el escritorio sollozando. Llorando como no lo había visto llorar desde que era niño. Sus compañeros de cubículo se quitaron los audífonos, mirando incómodos la escena. Pero yo no me detuve. Caminé hacia la salida sin voltear atrás. En el elevador, sola, sentí algo extraño. No era felicidad exactamente. Era algo más complejo. Autorrespeto quizás. La sensación de haber finalmente puesto un límite después de décadas de no tener ninguno. Han pasado 2 semanas desde que regresé a mi pueblo. 2 semanas de volver a mi rutina. Limpiar la escuela en las mañanas. Vender tamales en las tardes. Las vecinas me preguntaron por la fiesta. Les dije simplemente que fue interesante. Que la ciudad era muy grande. Que mi hijo estaba ocupado con su trabajo importante. Nadie preguntó más. Quizás vieron algo en mis ojos que les advirtió no indagar. Me siento en mi casa humilde esta noche. Las paredes descascaradas que mi hijo consideraba tan vergonzosas. Los muebles viejos que he tenido por 20 años. La cocina pequeña donde he preparado miles de comidas con amor. Este lugar que él quería olvidar es mi santuario ahora. Mi espacio donde nadie me juzga por mis manos trabajadoras o mi acento provinciano. El dolor sigue ahí. No voy a mentir. Duele como una herida abierta que no termina de sanar. Perder a un hijo no por muerte sino por su propia elección es un tipo especial de agonía. Pero junto al dolor hay algo más. Dignidad recuperada. Autorrespeto renacido. La certeza de que hice lo correcto al negarme a seguir siendo usada. Esta mañana recibí un mensaje. Una fotografía. Es de hace 20 años. Mi hijo tenía 10 años, flaco y sonriente,
abrazándome con fuerza. Yo estaba en mi uniforme de limpieza, cansada pero feliz. Ambos mirábamos a la cámara como si el mundo fuera solo nuestro. Debajo de la foto, 3 palabras: perdóname. Necesito tiempo. No respondí. Todavía no. Algunas heridas necesitan más que palabras bonitas o fotografías nostálgicas. Miro mis manos esta noche bajo la luz amarillenta de mi cocina. Manos agrietadas, nudillos hinchados, cicatrices de años de trabajo duro. Estas manos construyeron a un profesional exitoso. Pagaron su educación. Le dieron oportunidades que yo nunca tuve. Ahora él necesita construir algo por sí mismo. Necesita construir al hombre decente que debió haber sido siempre. No sé si volveremos a tener una relación. No sé si él realmente cambiará o si solo quiere mi perdón para sentirse mejor consigo mismo. El tiempo lo dirá. Por ahora me concentro en mí. En sanar. En recordar que mi valor no depende de ser útil para alguien más. Soy María Maldonado. Tengo 52 años. Y finalmente estoy aprendiendo a valorarme a mí misma. Si la historia te atrapó, dale like y suscríbete para más. Nos vemos, familia.